Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, los moluscos marinos. ¿Quién no ha ido alguna vez por la playa dando un paseo y se ha encontrado alguna concha caída en la arena y hemos pensado, bueno, este animal de dónde procede, cuál es su vida, cuáles son sus curiosidades? Pues de todo ello vamos a intentar hablar un poquito con todos estos ejemplares que hemos traído. Más de 100.000 especies de moluscos vivos habitan en el planeta. Esas son estimaciones, porque aún no se han encontrado todas las especies que seguro viven con nosotros en mares, océanos, incluso zonas de montaña. De ese número de moluscos, una gran parte son marinos. También puedo decir que unos 35.000 especies ya se han extinguido o están en vías de extinción. De los moluscos marinos, realmente forman un grupo muy diverso que más o menos se puede agrupar como en 5 grandes familias. Gasterópodos, bivalvos, colmillos de mar, chitones, también hay algunos cefalópodos como Nautilus que también tienen conchas. Los moluscos marinos pueden tener tamaños muy diferentes. Hay especies adultas que apenas llegan a 1 milímetro de tamaño y sin embargo hay otras especies que viven en zonas tropicales como las tridacnas que pueden llegar incluso a 1 metro y pesar bastantes kilos. Están ancladas en el fondo marino pero prácticamente ni se mueven. De todos los moluscos marinos, los gasterópodos representan el 80% de las especies. Pueden ser bastante grandes, pero se caracterizan fundamentalmente por tener una concha más o menos esférica y una apertura por donde asoma el animal. Esa apertura, normalmente cuando el animal descansa o es molestado, está cerrada con un opérculo. Aquí se puede apreciar en esta concha del Mediterráneo cómo una pequeña tapaderita oscura cierra perfectamente la concha cuando el animal se mete dentro. Luego otros gasterópodos, como las cipreas, no usan opérculo. Lo que hacen es que asoman a través de esta hendidura que tiene la concha y por allí van moviéndose por el fondo del mar, ¿no? Porque tiene una especie de manto musculado que es el que va reptando y con el que pueden desplazarse para buscar algas y detritus por rocas y fondos marinos. Las cipreas además son animales muy bellos. Otros gasterópodos muy bellos y originales son los conos. Fijaos qué forma cónica tan perfecta. Además tienen un patrón de color muy bonito, unos dibujos lineales o punteados que los hacen muy llamativos. La belleza de los conos esconde un gran peligro. Ellos poseen un veneno muy potente que es el causante de que muchos bañistas todos los años mueran en Australia o en islas del Pacífico. Eso es fácil porque puede ser que alguien vea un cono y le parezca algo atractivo y a lo mejor intenta cogerlo o simplemente sin querer lo pisa. En ese momento el animal le inocula un veneno muy potente para el que no hay ningún tipo de solución porque es una muerte casi instantánea. ¿Cómo forma el animal la concha? Bueno, es un proceso lento desde que el animal nace. Normalmente va agregando carbonato cálcico, va formando capas. Además no es un proceso gradual como podemos pensar, sino que va, digamos, por estaciones. Hay veces que el animal no crece, se limita a comer, a poder, por ejemplo, acaparar recursos y acaparar energía, y en un momento dado empieza a fabricar otra pequeña línea delgada de carbonato cálcico, que es una parte más de su concha, una parte de crecimiento que va, digamos, agrandando. Para ver la anatomía interna de una concha, hemos seccionado este ejemplar, en el que podéis ver un poco cómo las volutas parten de un eje central y cómo el animal va disponiendo las cámaras por donde va viviendo y donde también tienen su reserva, por ejemplo, a veces de aire, etc. En este otro ejemplar, que hemos seccionado de una manera diferente, se puede ver también un poco la disposición que hemos visto antes, pero desde otra perspectiva. Veis un poco cómo la cámara parte también de ese eje central y va creciendo en espiral. Son tantas las curiosidades que tienen los gasterópodos, tantas especies y adaptaciones, pero bueno, voy a hablar ahora en concreto de una de ellas que me parece fascinante. Aquí tenemos una xenófora. Este gasterópodo del Atlántico tiene una estrategia muy curiosa. ¿Por qué? Porque va agregando pedacitos que se encuentran por el suelo del océano, y los va, digamos, cementando con su propia estructura de calcio, de su propia armadura, de su propia concha. Por ejemplo, una pequeña piedra de lava, las conchas de estos gasterópodos, que además las dispone de manera que las puntas salgan hacia afuera, quizá con alguna labor defensiva. También otras pequeñas piedras, un trozo de coral muerto
e incluso un pequeño cristal de una botella, este que está aquí. Otro gasterópodo, pero este con mucha mala suerte, es este pequeño de aquí. ¿Por qué? Porque ha crecido un bivalvo encima de su superficie. El bivalvo rápidamente ha cogido mucho más tamaño que el anfitrión y lo que ha hecho es colapsarlo. De hecho, seguramente este animal ha muerto por la superioridad y el peso de esta concha grande que tenía encima de su lomo. Otros gasterópodos tienen forma de lanza. Fijaos en estos dos, cómo además se aprecia muy bien el canal sifonal. El canal sifonal es un pequeño tubo calcáreo por el que el animal saca el apéndice respiratorio. Normalmente es porque estas conchas suelen estar a veces enterradas y solo emerge de la arena esta pequeña estructura. Otra adaptación curiosa de un gasterópodo puede ser esta. Fijaos la cantidad de espinas defensivas que tienen a lo largo de su cuerpo. Otros moluscos marinos muy abundantes son los bivalvos. Se caracterizan, como podemos ver en este ejemplar, por poseer dos valvas que se abren y el animal vive en su interior. Los bivalvos pueden tener formas y colores muy sorprendentes, como podemos ver en estos pequeños que proceden del Mediterráneo. Fijaos la diferencia de color que hay siendo la misma especie. Otros moluscos menos habituales, pero también muy curiosos, pueden ser los colmillos de mar. Fijaos en este, cómo según va creciendo, va aumentando el diámetro de su apertura. Por esta apertura es por donde asoma el animal cuando va a alimentarse. Los colmillos de mar no son especies muy abundantes y suelen vivir normalmente a gran profundidad. Otra familia de moluscos son las orejas de mar. Fijaos qué llamativa es el interior nacarado, el interior del molusco, y cómo se puede apreciar unos pequeños agujeros que es por donde el animal respira. Otros moluscos que tienen una vida muy original son estos de aquí. Fijaos cómo han ido uniendo sus tubos calizos, los han ido entrelazando, han formado una colonia bastante robusta y cada uno de ellos luego emerge por uno de estos agujeros porque se dedican a filtran todas las partículas en suspensión que hay en el agua. Esta estructura tan delicada y tan bonita está producida por un argonauta, que es un tipo de molusco sin concha. Pero sin embargo, cuando él va a hacer su puesta, va a depositar sus huevos, fabrica esta estructura en forma de concha donde estos se guardan. Una vez que han eclosionado, ellos salen de allí y directamente esta cápsula queda vacía y sin ningún tipo de utilidad. Los cefalópodos también son moluscos. Lo que ocurre es que normalmente no tienen concha. Nadie ha visto un calamar o un pulpo con la misma. Pero sin embargo hay un grupo de ellos que sí que los tienen. Son los nautilus. Fijaos, además son de una gran belleza. El nautilus, además, en su interior va dejando una serie de cámaras que rellena de aire a voluntad para conseguir más o menos flotabilidad en el océano. El crecimiento de muchos moluscos marinos sigue una sucesión matemática que se llama sucesión de Fibonacci. Otros moluscos son muy llamativos y no tienen ningún tipo de concha, como los nudibranquios. He realizado esta pequeña réplica de uno a una escala original para que podáis ver un poco su estructura y colorido. Normalmente son muy llamativos, son como pequeñas babosas marinas que van nadando con movimientos muy rítmicos y que se suelen alimentar de esponjas y otros invertebrados. Con este bonito nudibranquio de las aguas del Atlántico me voy a despedir de vosotros, no sin antes aconsejaros que si pasáis por la playa y recogéis alguna concha caída así en la arena, podéis guardarla, clasificarla, coleccionarla, vais a aprender muchísimas cosas sobre los moluscos. Eso sí, evitar coger animales vivos cuando baja la marea, porque de hecho muchos están en peligro de extinción y no conviene recolectarlos. Hasta la próxima.